Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, los recibimos a todos desde este programa, a veces divertido, denominado El Depósito de Apo. Buenas noches, Asunción. Buenas noches, Paraguay. Buenas noches, América. Y por qué no decirlo, buenas noches, mamá. Comenzamos una novela más de este capítulo borrascoso llamado El Depósito de Apo. Buenas noches, Asunción. Qué distantes tus recuerdos van quedando para mí. Y como sigue diciendo la conocida guarania, Asunción, sos más dulce desde lejos en el alma guaraní. Sí, la verdad que sí, así como está en la calle, los basurales, los arroyos putrefactos, el tránsito caótico y crepuscular. Concordamos con el autor de la conocida guarania que hay que ir bien lejos para poder cantar esa estrofa. Efemérides. Hoy se celebra el Día del Orgasmo Femenino. Y la pregunta que surge es, ¿será hoy el Día del Orgasmo Femenino o están fingiendo que lo es? Hoy se festeja el Día de Santulario, presbítero de la Orden de Predicadores que se hizo célebre por la sanación de juanetes. La cartelera de cines nos trae la película Búsqueda Implacable 3, que después del fracaso de Búsqueda Implacable 1 y 2, vuelve al ataque con la nueva organización de las Fuerzas de Tarea Conjunta, con una movilización esta vez de más de 2.000 hombres, millones de dólares en recursos y toda la inteligencia milito-policial, a fin de capturar a los 14 peligrosísimos integrantes del EPP, y es para perderse la ave. Pronóstico del tiempo. El tiempo para lo que resta de la semana se mantendrá loco, parcialmente húmedo, calurosidad girando al sector norte, vientos ocasionales y chaparrones en ascenso. Buenas noches, Asunción, damas y caballeros, ladies and gentlemen, vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Welcome a este país sin yodo. Jóvenes, niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al Depósito de Apo, viejo. Este es el grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. Hay gusto y la ya sufrí en este país divino. Va ella picó el destino, no hace vivir así. Hanishene Correlí, jugamos a ruleta rusa, porque ya no hay excusa, nuevo rumbo Shehundí. El nombre de un tipo es. Muy bien, seguimos aquí en el bloque. ¿Qué hace DJ Pancho? Deja, ahora estamos al aire, estamos en vivo, estamos en buscando directo. el que canta este tema. ¿Qué es, DJ? Bueno. DJ Pancho, ¿qué tenemos para vender? Mira, ¿qué es? Primero estamos escuchando a Rick James. ¿A quién? Rick James. Rick James. Vamos a parar la música, vamos a hablar primero de esto. Me llama demasiado la atención estos carritos. ¿Qué te parece? Está buenísimo, es como una especie de promo o algo, ¿verdad? Es una promo tipo canasta familiar. Ah, es una promo de canasta ya, familiar. mirá vos, qué Por bueno, ejemplo, qué bueno. este es el kit parrilla. El kit parrillero, mira qué fantástico que está esto.
Ah, esto es claro, vos estás haciendo esto, como gerente Gerente de marketing, claro. para que entre a un supermercado. Un supermercado, claro. Y yo digo por ejemplo, nomás- el kit parrillero al mejor precio lo tiene el supermercado. Ah, que está Y espacio mostramos. disponible, mirá Claro, vos. claro, mire, Ah, mandioca, qué bueno. choricitos. Y este es el kit parrillero, pero un tanto más para un No, bebedor. y ahí está el chimichurri, ¿cómo nos entra todo? Claro, chimichurri, tenemos carbón, claro, buenísimo. Viene está muy carbón. bueno, muy bueno, muy bueno. Bien así ahora, ¿vio? Para tomar no hay nada. Ahí tenemos también, A ver, ahí está justamente, hay espacio disponible. Exactamente, claro, claro. A ver. Está muy bien, me gusta la creatividad ¿Vio? que Ahí tenés. está. Entonces, un supermercado tranquilamente podría, y no solamente hacer kit parrillero, podría entrar. No, todas las promociones, todas las claro. ofertas del Normalmente, día, los descuentos. Los descuentos, después está el kit de... Digo yo, una señora que está viendo el programa y se Sí. acuesta después a dormir al otro día, ¿con qué se va a levantar Ya la tiene cabeza? la idea Con de lo que va a oferta, comprar. ¿dónde va a Claro, ir? claro. Me parece bueno. Por ejemplo, gracias, Tito. Buenísimo. El Después está el esfuerzo. menú económico, también el menú económico, el menú del día. Claro, no, fantástico. Bueno, ahora Espectacular. Sí. me gusta, ¿qué estamos escuchando? Ahora sí, Rick James. Escuche. Rick James. Super Freak. Un tema de los No 70. sé qué me hablan realmente, no estoy. Escucho, pero no En sé. los 70. De los 70. Y que Mira quién viene. Caraí Víctor! Caraí Víctor! Caraí Víctor nos visita. Pasá, Caraí. Justo cuando están sigo los siempre. panchos. Sí, siempre. Che, DJ Pancho, justo cuando están los panchos viene está cayendo todo los listo, muchachos. viene a comer, Vino amigo. Tito. ¿Quiere que le prepare uno después? Llegó Por Caraí favor, Víctor. compañero, bate No con tenemos un él, micrófono después para el Caraí Víctor, pero bueno, acércate, vos venís a comer pancho nomás, ¿verdad? Dice, compañero, claro que sí. Caraí Víctor, Qué grande. realmente. Me gusta siempre lo que... Aprendo mucho el guaraní, porque como yo soy extranjero, no entiendo. La otra vez te lanzó uno para que aprenda algo de Sí, Curepí, güey. sí, el Curepí. Pero bueno, Sí, pero no. dejemos, no importa, no importa. ¿Qué pasa? ¿Le está poniendo...? Hay una llamada, tengo una llamada. llamada. Hola. noches, América, ahora Quique. sí. Pero qué familia grande, están ahí entre 1, 2, 3, 4, hay choricito, me encanta. ¿Cómo estás, Quique? Quique, acá está Pancho, Caraidito con nosotros, estuvo contigo la otra hora, vino a visitarnos. Bate Tiene con un lente Quique, Carmiña Masi. ¿Qué tal se porta Kike en la casa? Porque nosotros tenemos una incógnita, no sabemos qué tal es él. Vamos a buscar y pase, ríe todo gratis. Ok. Yo como me habla en guaraní me hace los subtítulos también. Claro, sí. Oh, chapoína. Claro que hablo Didáctico guaraní. cacao. Sí, ya tengo que callar. Quique, ¿con quién está esta vuelta, Estoy con un Quique? amigo grande, un amigo muy conocido, a ver si lo conocen. A ver, Esperando a ver. paso. ¿Cómo andan, loco? Bajá la música que... Hola. Che, ¿por qué nunca me invitan al programa? ¿Cómo andás? Johnny. Johnny. ¿Le conocés, Johnny? verdad? Ladrón. No, yo ya ladrón. quiero estar No, en el Johnny, programa. ¿Cómo Yo ya estás, quiero Johnny? estar ahí, estoy haciendo una pretemporada para estar ahí con ustedes. Ya estoy aprendiendo chistes y todas esas cosas. Ah, también cuenta, pues Quique cuenta muchos chistes. Es entonces la Johnny única también. pretemporada que se toma en serio. Vos te tomaste con Johnny, no vayas a no, hacer así. no. Viste que jugó en River y ahí no. No, pero Anda, él vende ahora está en pancho. Cerro. No seas tan fanático. Vos sos Cerro ahora, Johnny, ¿verdad? ¿Sabes qué, Ferro? No seas perro, ¿viste? Así nomás te digo. Yo que te hice, ¿sabes qué? No te voy a hacer escuchar mis chistes. No, uy, qué groso. De Y castigo, bueno, a ver, y bueno, sí. ¿Quién más está con usted, Quique? Espera. Perdón, Johnny. Va a picojina la Pepe, guayna, Pepe. Marilina, habla con Marilina. Marilina, tu ídolo. No, tranquila, Mari. Estaba llorando porque no le invitaron al programa. No, pues qué han Hola, Mari, está Marilina, claro que sí, claro que sí. Bueno, está Johnny, está Quique, está Marilina, Está todo el mundo Marilina. Estamos reunido, todos juntos, estamos acá practicando para estar en el programa. Estamos muy expectantes. Yoyito va a estar De paso acá- comiendo. Yoyito seguramente come cotillita, seguro está Yoyito. casi Te paso seguro. acá con Fabro, espera. Tengo un chiste, quería contar el chiste hasta que me interrumpió Contá, Ferro. contá, ¿viste? Johnny, tu chiste. Quique Estaban está- dos personas que viven una al lado de otra, o sea, vecinos, ¿viste? Y le pregunta uno al otro, ¿cuál es la contraseña de tu wifi? Le dice. Y le dice el otro, la contraseña de trabajar y tener plata, le dice. ¡Muy bueno! ¡Qué buen chiste! Bueno, digamos que... Ah, no, Más o menos va a la misma escuela de Kike. Costó mal. Quique, a vos te gusta todo por lo que veo. muy Quique. bueno, Todo está te parece simpático. fantástico. Se lo habrá contado él. Che, ya desconfío de que por qué Quique le gusta este programa. Te gusta todo. Por igual. Ay, me están tocando acá, les tengo. ¡Ay! Me están tocando acá, les tengo que dejar una. ¡Ah! Pero bueno, chao, Quique, chao, ¡Me Quique. encanta! ¡Un Chao, abrazo! Quique. Bueno, ¿Qué es lo que a comer los panchos de ¿Qué Caraidito pasó? nos visitó. ¿Qué vamos a pasó comer con la casa pancho. Kike cuando ustedes terminan de hablar? ¿Qué pasa ahí? No te Y siempre se ríe, él Se ríe en mucho. sus sueños y todo se ríe. sí. Bueno, ¿qué le parece si mientras preparamos los panchos Vamos. a algo? Totalmente diferente, viejo. Buenas noches. Siguiendo con esta campaña de concientización en el volante,
Le queremos recomendar lo siguiente. El que maneja no chupa. Y el que chupa, ¿qué está chupando? Bueno, seguimos acá en el depósito revolviendo, doctor. Estoy Llegó el momento revolviendo donde bien. tenemos que decidir. ¿Sabes por qué estoy investigar. revolviendo bien, Napoleón? Tenemos Porque mucho, hay ¿verdad? gente que, claro, hay gente que me dice, yo ya hace rato envié y ustedes nunca sacan el que yo envío, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que envió, que después nos escribe otra vez al Facebook y dice, yo envié Toca Tatú, quiero ver, pero no es que porque envió ya sacamos. Claro. Está el sorteo, pues hay mucha gente que envía, ¿verdad? Exactamente. Entonces estoy revolviendo Así como bien. cuando vos compras las rifas, ¿verdad? Hay muchas. ¿Eh? Deje de sofrer, Pastor C. vamos, Nos Pastor visita, C. hoy nos visita el Sí. Pastor C. hermano. Bueno, no estoy Ya tan bien las entusiasmado. cuentas, Hoy estamos más. estoy tan entusiasmado, Pastor C. Escola, Ya tem no, escola, tem sí. útiles escolares. No, né? sí, todo. No estoy tan- Deje de pagar, irmão. Vem acá en nuestro centro de oración que nosotros saberemos qué hacer con ese dinero. Pastor, ¿querés que te diga una cosa? Ten fe, ten fe, no Estoy perdeo tan fe. entusiasmado con Yo tu- estoy ya al borde, Pastor. Tenemos ¿Eh? fe, pero... Y la chefe. No, Mira, hay que tener fe, tenemos hermano. fe. Tenemos vela, tenemos pan, tenemos aceite, todo tenemos. Pan pero tenemos no chuleta. Y está entrando los auspiciantes, ¿no? Sí, pero Está entrando. necesitamos más. Más necesitamos, No, más. Pastor. Más. Esto tiene que ser algo espectacular, Tiene tiene que que ser drástico. lanzarse Tiene que acá, ser para porque que- ya que tenemos fe, pero... Tranquilo, irmão. Hoje Auspiciante tenho não a tem. solução. Hoje tenho areia. Areia do Sinaí, meu. Arena de Sinaí. Este Areia es de verdad. da salvação. De verdad es la arena arena de la... Sinaí. ¿Y qué trajiste en Sinaí es bíblico. En una bolsa, así. Trouxe de bolsa, de sacola, sacola. sacolinha. Esto es bíblico, si es realmente de Sinaí, Irmão, pues esse realmente aqui- podemos tener. Esse aqui é uma maravilha. Así vio el color del Sinaí. Dá resultado. como Com la certeza arena. você vai ter sorte. ¿Cómo vamos a ver, cómo podemos probar que este es el Sinaí? Está en ¿Tiene un promoción, documento? ¿eh? ¿Tiene Está documentación? em promoção, tem documentação, tem o... Certificado. Certidão, né? Na Seguramente Secretaría hizo de No Tributación. notário, no notário, né? ¿La tributación? Tem, né? De INTN, ¿verdad? Entró legalmente Do no, Mickey. Don Vicky. no país. ¿Y cuánto Entró está este? legalmente. ¿Cuánto está este en promoción? 100.000. 100.000 otra vez. 100.000. Pero ya te di, ¿cuánto? Todo es 100.000 tu promoción, país. Prêmio, preço estándar, né? 100.000. ¿Tenés No 100.000 quer Otoni? ser muito careiro, né? Yo, ¿Qué decís, yo Tony? iba a ir 100.000 hace a la poco. una. Tenemos ya vela. Tengo préstamos, tenemos ya tengo aceite. todo eso. 100.000 a las 2. Voy, vamos a seguir a 6.000. comprar, Tony. Espera. Vamos a seguir a comprar, Tony. ¿Y qué pasa si no compramos la arena? Isso aí, irmão. Aleluia, irmão. Esperamos um ratito. Você sabe que esse dinheiro é para a igreja. Né? É para a igreja esse dinheiro. tenemos la não arena. é para mim, bicho. ¿Y qué hacemos con la arena? Ya tenemos la arena. ¿Cómo utilizamos la arena? ¿Qué- ¿Cómo funciona esto? Fora de férias, de vacaciones. No, No, si estamos haciendo el programa, queremos eficiente para irnos de vacaciones. No nos podemos, estamos trabajando. Já tem areia, bicho. Tem areia para fazer castelo. Tem água aqui, tem água. Depois misturar e fazer castelo, fazer túnel. Aleluia, irmão. Aleluia. Parabéns para você. Né? Aleluia. Que pelota. A ver, Y vos le dijiste que no nos fuimos de vacaciones, ¿para qué le diste pie? Bueno, vamos a algo totalmente diferente, diferente. viejo. ¿Tienes problemas? ¿Se enojó? ¿Se fue con otra? ¿Crees en la vida después de la muerte? ¿Y antes de la muerte? Tu aura se encuentra desprotegida y a merced de los delanteros contrarios. Te está por crecer seborrea. Tu equipo no gana y sin embargo pierde. No te preocupes más. Con solo acudir a mí te soluciono tus problemas con mis poderes y conocimientos de la magia egipcia. Soy la famosa astróloga evidente profesora Zaratustra. Tiro las cartas, leo las manos. También leo las cartas y tiro los dados. Llámame ya. Promoción especial en el mes del amor, animate a tocar el socotroco africano, el gran amuleto longitudinal. Llegó el momento de vender las heladeras KE ¿y esto? KE del frío más frío llegó a casarse con las heladeras KE. Una heladera preparada para la guerra. Todo lo que quieras cargar allá dentro. Una heladera espaciosa. La Frío heladera. más eficiente con ahorro de energía. Gracias a Casa Arce, todo el confort Más cerca tuyo. Qué buen comentario. y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, viejo. Muy
Muy bien, seguimos aquí. Llegó el momento de... El sorteo de... Quería hacerte recordar, Tito, y recordarle, no hacerte recordar, sino mencionar de que Tito García, que nos dejara hace poco, fue el que hizo todo lo que se ve aquí de utilería que nosotros tenemos aquí en nuestro depósito, que guardamos aquí en el depósito, el tanque, la torre, todos los vestuarios, Sí. todo eso Tito Siempre García. no colaboró en los... Claro, es nuestro asesor artístico Tito García. Y nosotros ahora estamos nada más que recordándole y comentando con ustedes ese detalle. Siempre trabajamos con él, muy buena persona, muy buen profesional, muy buen artista. Así que, bueno, le recordamos a Tito García en este momento en que sacamos un pedido de video. Ah, mira que... ¿Vos te acordás de acá? Dice, queremos ver Alemannensen, dicen, por la pinta de una familia, sí. una pareja la que escribe. Una Alemannensen, ¿qué pequeña me puede decir película. eso? Es Un corto. Un corto, exactamente, porque era como este programa muy chiquito, Sí, ¿verdad? una película alemana. Una película alemana, sí, Con exacto. traducción. Con una traducción para que se entienda, a cargo de Tony, ¿verdad? Que fue el que hizo la película. Así que para la gente que quiere ver y para la que todavía no vio Alemannensen, aquí está para ustedes. Untrei night kaminen beschneid unbereda. Ich akbochnen poroten, weine will essen edionden peren umfcalle. Iven por la viden, un carajen folk seiden, mungerbergen eins volane. Pusher amigen, perdió freigen un canen il wachmühl, un kile medien, meine drogen. Meine Getebelos perren, planille beigen un ministerien publiken, Funktionarien der Chef Burns seinen Sekretär im Essel. Fragen todens les dien, tragen y tragen, munchen und canyen blanken. Ich mointen ein Machtchen bunsen, pero ich so wekoroschen, ningun faten Officinen publiken, einan. Ich ging vom Büro, heraus Piraten, niembota fragen. In der Dekoreren piensen Menchi, sa ist fett. Bailande cansen, inside Armanden. Mehr piensen Moreimen zu ein Machten im Essel bunsen. Uns repenten ans Wanden. Ich me di cuenten auf seguiden golpe de visten machten schwarz, beiden como le guerren. Nyan de jaren funkenscheid und pendeje 1, 2, 3, wer woten per es schaffen, Aschlo und Freigen. Welches ein Scherakundrin din und ich bunse eine Kuch. Die Seiden der Propinen und auf in Kohleschneidelo mächtigen eine Bolsilien und Karachen. Die Seiden, dass ich überzeuge sie, fürs Freues zu bunsen, batienden Papo, niemon getanzen. A Heisch überschneit und alles das war. Hola, sí, no te cobio. Ay, ay, ay. Opio celular Wahoo, que pura pa' que sos, aunque nadie te llame. Ay, ay, ay. Ahora pareces importante, no hay persona que te aguante con tu nuevo celular. Llegamos al final de un programa más de El Depósito de App-O, señoras y señores. Tito. Muchas gracias por su atención, por la atención dispensada, por supuesto. Tito, te toca hablar. Sí, bueno, agradecemos a Cero Bravo, que nos viste a nosotros. Sí, muy bien. Que queda sobre La- Felipe Bravo, casi Moleón Andreu. Una pregunta, Albert, la atención dispensada se compra en la dispensa. Exactamente. Atendido por su propio dueño. Bueno, agradecemos por tu ropa, Albert. Está muy le bueno. agradecimos, Cero Bravo, hidrosanitario también. Hidrosanitario para... Tu asiento, tu asiento. Cuando en tu casa te sientas con ganas de decir... Hidrosanitario, tiene todos los artefactos, todos los artefactos. Eso es lo que decimos. Y por supuesto, Gerón, uno antes y otro después del brindis. Tito, Gerón. Gracias. Bueno, nos vamos entonces, Nunca vamos a contar viene hasta mal. 3. 1, 1, 2, 3, 4, Sí, 6. estoy coleccionando. Bueno, chao.
Es un tipo que no tiene problemas. Cuando tiene ganas, hace donde sea. No se pelea, simplemente saca su asunto y temea. Temea la pared, temea la alambrada, temea la vereda, temea la calzada, temea por el árbol, temea el cartel. Si te quedas parado, temea por Argel. El paraguayo es un tipo que se reconoce, es el que mea en Europa por la estatua de bronce. No se pelea, no macanea, simplemente temea. Temea por la puerta, temea en el balcón, temea la maceta, temea en el colchón. Frena su camioneta, abre la puerta, baja su bragueta y allí mismo temea. Temea en grandes grupos, temea en solitario. El paraguayo simplemente mea por solidario. Temea, temea, temea.